Cuando gané 20 millones de dólares americanos en la lotería, mi familia me hizo creer que les debía todo por la ayuda que me habían dado. Gasté todo en ellos y cuando necesité ayuda me dijeron que necesitaba aprender a ser independiente. El dinero que ganaste de la familia, Mariana, no sea ingrata. Las palabras de mi madre resonaban mientras miraba el extracto bancario en mi teléfono. De los 20 millones de euros que había ganado hace apenas 3 meses, ya había perdido 15. Todo por la familia. Recordé ese martes en Madrid que cambió mi vida. Estaba comprando pan después de mi turno como asistente administrativa. Cuando vi los números de la lotería en la televisión de la panadería, mi corazón se detuvo. Revisé el billete 123 veces, no había error. Acababa de ganar 20 millones de euros. Mi primer error fue llamar a mi madre. Inmediatamente, Roberto, Mariana ganó la lotería, gritó ella por teléfono a mi tío antes de que pudiera detenerla. En menos de una hora, mi pequeño apartamento estaba lleno de familiares que no veía desde Navidad. Mi tío Roberto, vestido con un traje Armani y presumiendo su Rolex, tomó el control de inmediato. Mariana, cariño, ¿necesitas un equipo legal? Conozco a los mejores abogados de Madrid. Mientras él hablaba por teléfono organizando reuniones, mi madre ya estaba buscando casas en La Moraleja. No puedes seguir viviendo en este lugar, dijo, mirando con desprecio mi apartamento de 2 habitaciones. Entonces empezaron las historias tristes. Mi Juan necesita un tratamiento urgente en Houston. Sollozó mi tía Clara. El cáncer está avanzando y el seguro no cubre tratamientos en el extranjero. Prima, siempre he soñado con tener mi propia cadena de cafeterías, dijo Sofía mostrándome un plan de negocios en su iPad. Solo necesito 5 millones para empezar, Mariana. ¿Recuerdas cuando tu padre nos abandonó? Preguntó mi madre, sus ojos llenos de lágrimas calculadas. ¿Quién te ayudó entonces? La familia. Siempre la familia. La culpa era un arma poderosa y mi familia la manejaba con precisión quirúrgica. En las siguientes 48 horas, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi tío Roberto me llevó al Banco Santander en el Paseo de la Castellana, donde el gerente nos recibió como si fuéramos realeza. De repente, yo era señorita Torres. No solo Mariana, la chica que ganaba 1.200 euros al mes. Primera regla, dijo Roberto mientras firmábamos los papeles. Necesitas verte como una mujer rica, nada de ropa barata ni coches usados. Esa misma tarde, mi madre me arrastró a las tiendas más exclusivas de Salamanca. En cuestión de horas, gastamos más de 100.000 euros en ropa de diseñador. Es una inversión en tu imagen, insistía mientras pagaba 5.000 euros asterisco un bolso Louis Vuitton. Pero eso fue solo el comienzo. Mi tío presentó una lista de inversiones urgentes: un ático en Salamanca, 2 millones. 3 propiedades para diversificar, 6 millones. Uno Mercedes clase S, 300.000 euros. Gastos operativos, 1 millón. Confía en mí, dijo. Sé cómo manejar el dinero. Mi madre tenía su propia lista: una villa en La Moraleja, 3 millones. Renovación completa, 500.000 euros. Un Bentley, 400.000 euros. Gastos varios, 800.000 euros. Y luego estaban los préstamos familiares. Tratamiento de Juan en Houston, 2 millones. Cafetería de Sofía, 5 millones. Casa nueva para tía Clara, 1 millón. Pequeñas ayudas a primos, 2 millones. En menos de una semana había comprometido más de 15 millones de euros. Todo bajo la presión constante de la familia. Siempre está primero y nosotros te ayudamos cuando lo necesitabas. Una noche, mientras estaba sola en mi nuevo ático con vistas al retiro, recibí una llamada de un primo que ni siquiera recordaba tener. Mariana, estoy desesperado. Necesito 300.000 euros para salvar mi negocio. Somos familia, ¿verdad? Familia.
Esa palabra que antes significaba amor y apoyo, ahora sonaba como una sentencia de muerte para mi cuenta bancaria. Miré por la ventana de mi ático de 2 millones de euros, vestida con ropa de diseñador que no me hacía sentir más elegante, solo más falsa. En el estacionamiento, mi Mercedes nuevo brillaba bajo las luces de la calle mientras mi viejo Seat, el que había pagado con mis ahorros, acumulaba polvo en un rincón. El teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. Hija, podemos vernos mañana. Tu tía Carmen necesita un pequeño favor. Esa noche, revisando los documentos de las inversiones de mi tío, noté algo extraño. Los números no cuadraban. Las propiedades parecían sobrevaloradas y el tratamiento de Juan en Houston. Entonces, ¿por qué nunca había visto una factura real del hospital? Lo más perturbador era darme cuenta de que en solo 3 meses mi familia había transformado su amor incondicional en una relación puramente transaccional. Cada llamada, cada visita, cada abrazo, venía con una petición de dinero adjunta. El ruido del tráfico de Madrid se mezclaba con mis pensamientos mientras observaba la ciudad desde mi terraza. El papel en mis manos temblaba, una lista detallada de todos los préstamos e inversiones que había hecho en los últimos meses. Algo no cuadraba y estaba decidida a descubrir qué era. Las primeras sospechas aparecieron cuando visité la supuesta clínica de Juan en Houston. No había registro de ningún paciente llamado Juan Torres en el MD Anderson Cancer Center. Mi primo, el supuestamente enfermo terminal, publicaba fotos en Instagram desde Cancún. 2 días después de descubrir la mentira sobre Juan, la cafetería en construcción de Sofía reveló otra verdad incómoda. El local que supuestamente había comprado por 2 millones de euros, seguía en venta. El precio real, 800.000 euros. Mintió Roberto. Enloqueció cuando le confronté. Mariana, ¿estás acusando a tu propia familia de mentir? Después de todo lo que hemos hecho por ti, mi madre intervino inmediatamente. Hija, estás paranoica, el dinero te está cambiando. Pero ya era tarde para sus manipulaciones. Las pruebas estaban frente a mis ojos. El ático en Salamanca, sobrevalorado en 1 millón de euros. Las 3 propiedades para inversión, todas compradas a nombres de empresas fantasma. El tratamiento de Juan, una completa farsa. La cafetería de Sofía, otra mentira total. Perdido. 12 millones de euros en 3 meses. Una mañana, mientras revisaba los estados de cuenta en mi oficina del ático, recibí una llamada inesperada. Era Lucía, la secretaria de mi tío Roberto. Mariana, necesito contarte algo, pero no. Aquí podemos vernos en el Café Regina en 1 hora. El Café Regina era un lugar discreto, en un barrio alejado del centro. Lucía llegó nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Tu tío, él y tu madre tienen un plan. Sus manos temblaban mientras sacaba una carpeta de su bolso. Han estado desviando el dinero a cuentas offshore. Aquí están las pruebas. Los documentos mostraban transferencias millonarias a empresas fantasma en Panamá, todas firmadas por mí, con documentos que recordaba vagamente haber firmado de urgencia entre reuniones. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Porque vi cómo destruyeron a la anterior. Lucía bajó la voz. Carmen Torres, tu prima lejana, ganó 4 millones en la lotería hace 5 años. Ahora vive en un apartamento de protección oficial. Esa noche investigué sobre Carmen. Las similitudes eran escalofriantes. Ganó la lotería. La familia apareció con inversiones urgentes. Tío Roberto manejó su dinero. Perdió todo en menos de 1 año. El patrón era claro. Mi familia no eran oportunistas desesperados. Eran estafadores profesionales. La confirmación final llegó en una cena familiar. Mi madre había insistido en celebrar mi éxito empresarial en el restaurante más caro de Madrid. 20 familiares, todos vestidos con ropa de diseñador, comprada con mi dinero, bebiendo champán de 2.000 euros la botella. Un brindis por Mariana, propuso mi tío Roberto levantando su copa, la más generosa de la familia.
Mientras todos brindaban, observé sus rostros, las sonrisas falsas, las miradas calculadoras. Mi prima Sofía presumía su nuevo Rolex. Juan, el enfermo terminal, devoraba langosta mientras planeaba su próximo viaje a Bali. Mi madre se acercó susurrando: hija, necesito que firmes unos papeles después de la cena. Es para una inversión en Dubái, totalmente segura. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía con más documentos, estados de cuenta, contratos falsificados, correos electrónicos entre mi tío y mi madre, planeando cómo gestionar mi fortuna. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mi madre notando mi expresión. ¿Pareces pálida? Perfectamente, respondí forzando una sonrisa. Solo pensaba en todas las inversiones que hemos hecho. La cena continuó con más peticiones de dinero disimuladas como preocupación familiar. Mi tía Clara necesitaba un préstamo para la universidad de su hija. Mi primo Miguel quería abrir un restaurante. Cada historia venía acompañada de recordatorios sobre la importancia de la familia mientras los observaba planear cómo gastar el dinero que quedaba de mi fortuna. Una calma extraña me invadió. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo una determinación fría y calculada. Esa noche, después de la cena, accedí a todas sus peticiones con una sonrisa. Firmé los papeles que mi madre me presentó sin pestañear. Mi tío Roberto estaba eufórico. Sabía que entenderías la importancia de la familia, dijo palmeando mi espalda. Lo que ellos no sabían era que yo también había estado ocupada las últimas semanas. No solo había descubierto sus mentiras, había empezado a planear mi venganza. La primera fase ya estaba en marcha: documentos, grabaciones, pruebas de cada estafa, todo cuidadosamente recopilado y guardado en el lugar correcto. Mi madre me abrazó antes de irse. Eres la mejor hija que una madre podría desear, sonreí, pensando en la reunión que tendría la mañana siguiente con el bufete de abogados más prestigioso de Madrid. No cualquier bufete, el mismo que había destruido el imperio empresarial de mi tío Roberto 10 años atrás, antes de que lo reconstruyera con dinero de dudosa procedencia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Cuando terminé de revisar el último documento, en menos de 24 horas, la familia que me había estafado descubriría que su presa no era tan fácil como pensaban. Mi teléfono sonó una última vez esa noche. Era un mensaje de Carmen, mi prima estafada años atrás. ¿Podemos vernos mañana? Tengo información que te interesará. El café donde me encontré con Carmen era un lugar destartalado en las afueras de Madrid. Ella llegó vestida con ropa barata y gastada, una imagen distante de la empresaria exitosa que alguna vez fue. Grabé todas sus reuniones, dijo sin preámbulos, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Las hacían en mi casa cuando pensaban que yo estaba drogada con los antidepresivos. En los archivos había más de 50 horas de audio. Mi madre y mi tío Roberto planeando meticulosamente cada estafa. No solo la mía, sino las de otras 3 personas más. Tu madre es el cerebro, explicó Carmen. Roberto solo es la cara presentable. Ella planea todo, identifica a la víctima, estudia sus debilidades, diseña el plan de ataque. Los audios serán devastadores. Mariana es perfecta, decía mi madre en una grabación. Siempre se sintió culpable por la ayuda que le dimos cuando su padre nos abandonó. Esa culpa es nuestra llave maestra. ¿Y si sospecha algo?, preguntaba Roberto. Imposible. La crié para ser obediente. Para ella, la familia es sagrada. Mientras escuchaba, recordé cada manipulación, las lágrimas de mi madre recordando los sacrificios del pasado, las historias de enfermedades inventadas, los negocios falsos, las inversiones fantasma. ¿Por qué me ayudas?, pregunté a Carmen. Porque intenté suicidarme 2 veces. Después de perderlo todo. Su voz temblaba y ellos organizaron una fiesta. El día que me internaron en psiquiatría, la siguiente grabación me heló la sangre. Era de hace 3 meses, justo después de que ganara la lotería. Esta vez será diferente,
decía mi madre. Con Mariana podemos conseguir más, es más influenciable que Carmen, más desesperada por complacer. ¿Y después qué cuando se quede sin dinero? Lo mismo de siempre, la declararemos mentalmente inestable. Tengo un psiquiatra que nos debe favores. Diremos que el dinero la volvió paranoica, que empezó a tener delirios. El plan era perfecto en su crueldad. Si los enfrentaba directamente, usarían mi inestabilidad mental en mi contra. Si acudía a la policía, la palabra de una paciente psiquiátrica contra una respetada enfermera y un empresario exitoso no tendría peso. Pero cometieron un error, me subestimaron. Esa misma tarde reuní a mi equipo legal en un hotel discreto fuera de Madrid. Los abogados revisaron las grabaciones y los documentos que había recopilado. Esto es oro puro, dijo García, el abogado principal. Tenemos suficiente para destruirlos, pero necesitamos más. ¿Qué sugiere? ¿Que les sigamos el juego? ¿Que piensen que tienen el control total? Mientras tanto, rastrearemos cada centavo que han desviado. Durante las siguientes semanas actué el papel de la hija obediente a la perfección. Firmé más documentos, aprobé más inversiones, asistí a más cenas familiares. Cada movimiento era documentado, cada conversación grabada. Mi madre estaba eufórica con mi aparente sumisión. ¿Ves, Roberto? Te dije que era una buena hija. Lo que ellos no sabían era que cada documento que firmaba estaba previamente modificado por mi equipo legal. Cada transferencia que aprobaba tenía un rastro que llevaría directamente a sus cuentas secretas. La verdadera bomba estalló cuando Carmen entregó los diarios de mi tía Clara. En ellos detallaba meticulosamente cada estafa familiar durante los últimos 15 años. Tu madre y Roberto no son los únicos, explicó. Carmen es una red familiar completa. Tía Clara era la contadora, registraba todo por si algún día necesitaba protegerse. Los diarios revelaban un patrón escalofriante. 2008 dos puntos estafaron a un primo lejano con un negocio de importación. Con un negocio de importación, 2020 se arruinaron a una tía viuda con inversiones falsas. 2020 el caso de Carmen. 2020 una prima de Barcelona. Millones 2023 mi caso 20 millones. ¿Por qué tía Clara te dio los diarios? Porque está muriendo de cáncer el verdadero, no como el falso de Juan. Quiere limpiar su conciencia. Mientras procesaba toda esta información, mi madre organizó otra cena familiar, esta vez en el ático que me habían hecho comprar a precio inflado. Hija, dijo mientras servía más vino. Necesito que firmes unos documentos para transferir el ático a mi nombre, es por seguridad, ¿tú entiendes? Por supuesto, mamá, respondí con una sonrisa. Lo que tú digas, mi tío Roberto me guiñó un ojo satisfecho con mi docilidad. En la mesa, Juan presumía su nuevo Rolex, un regalo comprado con el dinero de su falso tratamiento contra el cáncer. Esa noche, después de que todos se fueron, recibí una llamada de García. Está todo listo, dijo. Tenemos acceso a todas sus cuentas offshore, procedemos con la fase 2. Mi respuesta fue interrumpida por el sonido del timbre. Era mi madre, había olvidado su bolso. Hija, ¿has estado llorando? Tus ojos están rojos. Solo estoy cansada, mamá. Y pensando en lo afortunada que soy de tener una familia como ustedes, me abrazó su perfume caro comprado con mi dinero, me revolvió el estómago. Siempre estaremos aquí para ti, mi amor, la familia es lo primero. Cuando se fue, volví al teléfono. Mariana, ¿sigues ahí? Procedemos con la fase 2. Miré la foto familiar sobre la chimenea, todos sonriendo, todos mintiendo, mi madre abrazándome, planeando mi destrucción, mi tío Roberto, el supuesto protector, diseñando mi ruina. Sí, respondí, procedan. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el significado de la palabra familia. La fase 2 del plan comenzó un martes a las 8:43 de la mañana. Mientras mi familia desayunaba en sus mansiones compradas con mi dinero, sus cuentas bancarias se congelaron simultáneamente.
Mi tío Roberto fue el primero en llamar, su voz temblando de pánico. Mariana, algo está mal con los bancos. No puedo acceder a ninguna cuenta. Qué extraño, tío. ¿Has llamado al banco? Por supuesto que llamé. Dice que hay una investigación por lavado de dinero. Esto es ridículo. Mi madre llegó a mi ático 20 minutos después, histérica. Su ventre nuevo estaba por ser embargado. Hija, tienes que ayudarnos. Debe ser un error del banco. Usa tus contactos. La miré fijamente mientras bebía mi café. ¿Qué contactos, mamá? Según tú, soy una pobre ingenua que necesita que la familia. Su dinero. Su rostro palideció. ¿Qué estás insinuando? Insinuar no insinuó nada, solo constato hechos. Saqué una carpeta y la abrí sobre la mesa. Como el hecho de que el tratamiento de Juan en Houston nunca existió, que la cafetería de Sofía fue vendida hace un mes por el doble de su valor real. Mariana, puedo explicarlo. Explicar que como tú y el tío Roberto han estado estafando a la familia durante años. Como planeaban declararme mentalmente inestable cuando ya no les fuera útil. El color abandonó su rostro por completo, como las grabaciones cortesía de Carmen, los diarios regalo de la tía Clara, las pruebas de las cuentas offshore. Bueno, resulta que no soy tan estúpida como pensaban en ese momento. Mi tío Roberto irrumpió en el ático seguido por Juan y Sofía. Esto es tu culpa, gritó Roberto, su rostro rojo de ira. Tú provocaste esta investigación. No, tío, tú la provocaste con tu avaricia. ¿Realmente creíste que podría robarme 20 millones y salir impune? Robarte. Intervino mi madre. Todo lo hicimos por tu bien. Somos familia. Familia. Reí mientras presionaba un botón en mi teléfono. Las pantallas del ático se encendieron mostrando vídeos de sus reuniones secretas. Mariana es perfecta, decía mi madre en la pantalla, tan desesperada por complacer, tan fácil de manipular. ¿Cuánto tiempo? Preguntaba Roberto en otro video. ¿Cuánto? Hasta que la declaremos incompetente. Sofía fue la primera en intentar huir. Juana siguió, pero en el vestíbulo los esperaban los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos. Esto no es personal, dije mientras los policías entraban. Es justicia. Soy tu madre, gritó ella mientras los oficiales leían sus derechos. No eres una estafadora que dio a luz a una de sus víctimas. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones y documentación. Los investigadores quedaron impresionados con la cantidad de evidencia que había recopilado, transferencias, documentos falsificados, testimonios de otras víctimas, grabaciones de reuniones, los diarios de tía Clara, facturas falsas del hospital en Houston, contratos inmobiliarios manipulados. Red familiar de estafadores se desmoronó como un castillo de naipes. Cada miembro implicado fue arrestado metódicamente: Roberto, fraude financiero y lavado de dinero; mi madre, conspiración y extorsión; Juan, fraude médico; Sofía, malversación de fondos; otros primos y tíos cómplices en diversos grados. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores descubrieron conexiones con casos antiguos: 3 familias arruinadas en Barcelona, un caso similar en Valencia, 2 en Sevilla. Mi familia no solo me había estafado a mí, eran profesionales que llevaban años perfeccionando su técnica. Esa noche, sola en mi ático, recibí una visita inesperada. Era tía Clara, demacrada por el cáncer, que esta vez sí era real. Hiciste lo correcto, dijo débilmente. Alguien tenía que detenerlos. ¿Por qué esperaste tanto para entregar los diarios? Miedo, vergüenza, culpa. Elegí el motivo que prefieras, tosió suavemente, pero cuando supe que iban a hacerte lo mismo que a Carmen no podría permitirlo. Los días siguientes fueron un frenesí mediático. Familia de estafadores, profesionales, desmantelada. Gritaban los titulares, mi madre y Roberto en la portada de todos los periódicos, esposados, sus rostros tratando de esconderse de las cámaras. Carmen vino a verme después de los arrestos. ¿Cómo te sientes?, preguntó, vacía.
victoriosa. No lo sé, la venganza no llena el vacío, dijo suavemente, pero la justicia ayuda a cicatrizar. Un mes después, durante el juicio, mi madre intentó una última manipulación. Todo lo que hice fue por amor. Lloró frente al juez. Mi hija necesitaba aprender el valor del dinero. Amor, interrumpí cuando fue mi turno de testificar. ¿Llamas amor a planear internarme en un psiquiátrico, a robarme todo y dejarme en la calle? El juez fue implacable. Las sentencias fueron ejemplares. Roberto, 15 años. Mi madre, 12 años. Juan, 8 años. Sofía, 6 años. Los demás, entre 3 y 5 años. Pero el verdadero castigo para ellos no fue la cárcel, fue el embargo total de sus bienes, las mansiones, los coches de lujo, las joyas, las cuentas bancarias, todo lo que habían acumulado estafando a otros. Lo mejor, gran parte del dinero robado pudo ser recuperado de sus cuentas offshore. No solo el mío, sino el de todas sus víctimas anteriores. Carmen recibió su parte con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que vería este día. Las últimas palabras de mi madre antes de ir a prisión fueron: algún día entenderás que todo lo hice por tu bien. Mi respuesta fue simple: no lo hiciste por avaricia y eso te costó no solo tu libertad, sino lo único valioso que realmente tenías. Una hija que te amaba. Cuando todo terminó, me quedé con 10 millones de los 20 originales, suficiente para empezar de nuevo, esta vez sin el peso de una familia tóxica sobre mis hombros. El ático lo convertía en un refugio para mujeres víctimas de estafas familiares. Carmen me ayuda a administrarlo. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo ella una tarde, mientras veíamos la puesta de sol desde la terraza. Ellos nos enseñaron la lección más valiosa. La verdadera familia no se mide por la sangre, sino por la lealtad. Asentí, pensando en los giros que había dado mi vida, en cómo había perdido una familia de sangre, pero ganado una de verdad. ¿Los perdonarás algún día?, preguntó. Mi respuesta quedó suspendida en el aire mientras observaba el horizonte de Madrid, la ciudad donde había perdido todo y, paradójicamente, donde había encontrado mi verdadera fuerza. El primer año después del juicio fue el más difícil. Los medios no dejaban de llamar, querían exclusivas entrevistas, detalles jugosos sobre la familia estafadora de Madrid. Programas de televisión ofrecían fortunas por contar mi historia. Rechacé todas las ofertas. Una mañana, mientras desayunaba en el Café Regina, donde todo había empezado, con aquella reunión con Lucía, recibí una carta de la prisión. Era de mi madre: querida hija, comenzaba. Ahora que he tenido tiempo para reflexionar, entiendo mis errores. La avaricia nos consumió a tu tío, a mí, a todos, pero más que el dinero. Me duele haber perdido tu amor. ¿Podrás perdonarme algún día? No respondí. Tampoco respondí las siguientes 20 cartas que llegaron una cada semana, cada vez más desesperadas. La última terminaba con una amenaza velada: recuerda que los secretos familiares son profundos, hay cosas que aún no sabes. Tía Clara falleció 3 meses después del juicio. En su funeral solo estábamos Carmen y yo. El resto de la familia estaba en prisión o había desaparecido. Avergonzados por el escándalo, antes de morir me entregó una última carta. Mariana decía: hay algo que debes saber sobre tu padre. No los abandonó como te hicieron creer, lo alejaron. Cuando descubrió las estafas, tu madre y Roberto lo amenazaron: si hablaba o intentaba contactarte, lo denunciarían por un fraude que ellos mismos habían cometido. La revelación me golpeó como un puñetazo. Durante 20 años había odiado a mi padre por abandonarnos. Mi madre había usado esa herida para manipularme, para mantenerme dependiente emocionalmente de ella. Con la ayuda de un investigador privado, localicé a mi padre en Valencia. Vivía modestamente trabajando como profesor de matemáticas en un instituto. Cuando me vio en su puerta, lloró. Lo intenté, Mariana, dijo entre lágrimas. Durante años intenté contactarte, pero cada vez que me acercaba ellos cumplían sus amenazas.
Perdí 3 trabajos por sus denuncias falsas al final. Decidí mantenerme alejado para no hacerte más daño. La reconstrucción de nuestra relación fue lenta, pero sanadora. Mi padre era todo lo contrario a la familia que me había criado, honesto, sencillo, sin ambiciones desmedidas. Mientras tanto, el imperio criminal de mi familia seguía desmoronándose. Los investigadores descubrieron más víctimas, más estafas, más mentiras. Primos y tíos que no habían sido arrestados inicialmente empezaron a caer uno a uno. Mi tío Roberto intentó suicidarse en prisión cuando supo que su verdadero patrimonio sería confiscado. No solo perdería lo robado, sino todo lo que había acumulado en años de estafas. Su esposa lo abandonó cuando descubrió que tenía otra familia en Barcelona. También estafada, Sofía, mi prima, fue la primera en confesar todo. Describió el patrón familiar con detalle. Identificaban personas vulnerables con dinero, preferiblemente familia, y las rodeaban con atenciones y falso amor. Después, usando la culpa y la manipulación, las despojaban de todo. Empezaban. Desde pequeños, confesó, nos enseñaban a mentir, a manipular. Quien no participaba era excluido, amenazado o destruido como tu padre. Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos, encontré fotos de mi infancia en ellas. Mi madre siempre aparecía controlando todo, decidiendo con quién podía jugar, a quién podía querer. No era amor, era control. Carmen se convirtió en mi apoyo más fuerte. Ella entendía el dolor, la traición, el proceso de reconstrucción. Juntas transformamos el ático en una fundación para ayudar a víctimas de estafas familiares. La llamamos Verdad y Recuperación. ¿Sabes qué es lo más difícil? Me dijo una noche, aceptar que las personas que debían protegernos fueron quienes más daño nos hicieron. Un día Juan pidió verme en prisión, había adelgazado, perdido el bronceado falso y la arrogancia. Todo era un juego para nosotros, confesó. Competíamos por ver quién conseguía más dinero de las víctimas. Tu madre siempre ganaba, era la mejor manipuladora. La verdad sobre mi infancia también salió a la luz: los supuestos sacrificios de mi madre, las historias de pobreza y lucha. Todo era mentira, siempre hubo dinero, mucho dinero robado de otras víctimas. Mi padre me mostró documentos de la época. Mi madre tenía cuentas millonarias mientras me hacía usar ropa de segunda mano y comer sobras. Todo para mantener la farsa, para crear en mí esa necesidad desesperada de aprobación familiar. La última vez que vi a mi madre fue durante una audiencia de revisión de sentencia. Me miró con esa mezcla de manipulación y falso arrepentimiento que ahora podía reconocer tan claramente. Sigue siendo mi hija, dijo. Cuando me iba, no respondí sin voltear. Soy la hija de las lecciones que me enseñaste sin querer. Lecciones sobre fuerza, verdad y justicia. Esa noche, cenado con mi padre en un restaurante sencillo de Valencia, entendí que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades de lujo. Estaba en la paz de poder confiar en la libertad, de ser uno mismo, en el amor que no exige ni manipula. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carmen. Emergencia en la fundación: otra víctima de estafa familiar necesita ayuda urgente. Miré a mi padre, que sonrió, comprensivo. Ve, dijo. Ayuda a otros a no pasar por lo que tú pasaste. Mientras conducía hacia la fundación, pensé en cómo la vida da vueltas. El dinero que mi familia pretendió robarme ahora servía para proteger a otros de personas como ellos. La historia no había terminado. Faltaba el último capítulo, uno que nadie esperaba. El sobre llegó un martes por la mañana a la fundación. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí inmediatamente, la letra de tía Clara para abrir después de mi muerte. Y cuando estés lista, decía una nota adjunta. Dentro encontré documentos antiguos y una carta fechada 3 días antes de su muerte. Lo que leí me dejó sin aliento. La lotería no había sido suerte, había sido planeada. Querida Mariana, comenzaba la carta.
Si estás leyendo esto, finalmente tuve el valor de hacer lo correcto. Yo compré tu billete ganador. No fue casualidad, fue mi manera de destruir el imperio de mentiras de tu madre. Tía Clara había sido la contadora de la familia durante décadas en secreto. Había desviado pequeñas cantidades de cada estafa, acumulando una fortuna de 20 millones de euros cuando supo que tenía cáncer terminal. Decidió usarla para comprar el billete ganador y asegurarse de que llegara a mis manos. Sabía que eras diferente, continuaba la carta. Vi cómo tu madre te manipuló toda tu vida, cómo te hizo creer que no valías nada sin la familia. Necesitabas dinero para descubrir la verdad, para tener el poder de enfrentarlos. La revelación me golpeó con fuerza. Las coincidencias que me habían llevado a descubrir las estafas, las pistas que aparecían en el momento justo. Todo había sido orquestado por tía Clara. Tu padre me ayudó, revelaba la carta. Él sabía del plan. ¿Por qué crees que apareció en el momento perfecto? Esa noche cené con mi padre en su apartamento en Valencia, confirmó todo Clara. Me contactó hace un año, explicó. Me contó sobre el cáncer, sobre el dinero que había guardado, sobre su plan para exponer a la familia. Necesitaba mi ayuda para protegerte cuando todo explotara. Entre lágrimas me mostró más documentos. Pruebas de cómo mi madre y Roberto habían destruido sistemáticamente a cualquiera que amenazara su imperio de mentiras, personas desaparecidas, vidas arruinadas, familias destruidas. Tu madre no era solo una estafadora, dijo. Mi padre era el cerebro detrás de una red de crimen organizado que se extendía por toda España. Los documentos de tía Clara revelaban conexiones con políticos corruptos, jueces comprados, policías sobornados. Mi familia no solo estafaba a parientes ingenuos, lavaban dinero para organizaciones criminales. Llevé las pruebas a los investigadores en cuestión de días. Más arrestos siguieron, esta vez cayeron peces gordos. La red completa se desmoronó. Mi madre desde la prisión intentó un último movimiento desesperado, ofreció delatar a todos a cambio de una reducción de sentencia, pero era tarde. Los documentos de tía Clara eran más completos que cualquier confesión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté a mi padre durante otra cena. Necesitabas descubrirlo por ti misma, respondió. Si te lo hubiéramos contado, habrías dudado. Necesitabas ver la verdad con tus propios ojos. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Carmen encontró más diarios de tía Clara. En ellos había documentado cada paso del plan, cómo había seleccionado el billete ganador, cómo se había asegurado de que llegara a mis manos, cómo había preparado cada prueba, cada revelación, calculando el momento exacto para que todo saliera a la luz. Tu tía era un genio, dijo. Carmen usó su propia muerte como la última pieza del plan. Nadie sospecharía de una mujer moribunda. La fundación creció. Más víctimas aparecieron no solo de mi familia, sino de otras redes similares. El dinero recuperado se utilizó para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Un año después de la revelación final, recibí una última carta desde la prisión, era de mi madre. Ahora lo entiendo todo, escribió Clara. Nos venció en nuestro propio juego, usó contra nosotros las mismas tácticas que usamos contra otros. La diferencia es que ella lo hizo por justicia, no por avaricia. No respondí la carta en su lugar. Doné el último 1 millón que quedaba de la lotería a un programa de rehabilitación para víctimas de abuso familiar. Hoy, 5 años después, la fundación ayuda a cientos de personas cada año. Mi padre da charlas sobre manipulación familiar y signos de alerta. Carmen dirige un programa de apoyo psicológico. La última vez que supe de mi familia fue a través de las noticias. Mi madre había escrito un libro en prisión confesando todo. Las ganancias por orden judicial fueron directamente a un ¿valió la pena? Me preguntó Carmen una tarde, mientras cerrábamos la fundación. Miré alrededor, a las fotos de las personas. Mientras cerrábamos la fundación, miré alrededor, a las fotos de las personas que habíamos ayudado.
a los agradecimientos en las paredes, a las sonrisas recuperadas. Tía Clara, tenía razón, respondí. A veces necesitas perder una familia falsa para encontrar tu verdadero propósito. Esa noche, cenando con mi padre y Carmen en el mismo café donde todo había empezado, levanté mi copa por tía Clara, brindé la verdadera jugadora maestra. El dinero que intentaron robarme se convirtió en el instrumento de su destrucción. Y yo, la supuesta víctima fácil, me convertí en su peor pesadilla. Pero lo más importante, me convertí en quien realmente debía ser, no la hija obediente de una familia criminal, sino una mujer que usa su dolor para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. La verdadera fortuna, después de todo, y no estaba en los millones de la lotería, estaba en la libertad de finalmente ser yo misma.